Muy buenos días. Vamos a hablar sobre la alfabetización ultrasonográfica. Y fíjense ustedes que esto tiene mucha importancia porque es como su Biblia, es como la Biblia del ultrasonografista, cómo tiene que hacer la descripción de una imagen y debe tenerla siempre presente. Dado que esto es factor fundamental, vamos a tener que tenerla siempre al alcance de ustedes para que consulten constantemente. Es la alfabetización ultrasonográfica. Y como ya habíamos comentado anteriormente, tiene dos partes. Una es la descripción general y la otra es la caracterización ultrasonográfica. La descripción general es prácticamente todo aquello que va a tener el remarco para la explicación de la imagen y finalmente el diagnóstico. ¿Ah? En la descripción general debe ir el tipo de estudio, la técnica, el tipo de transductor, la ventana de abordaje, el órgano blanco, el entorno, la forma, si está bien definido o mal definido, si es regular e irregular, y una vez que se lleva esa parte, entonces se lleva a cabo la caracterización ultrasonográfica y finalmente el diagnóstico. La otra parte es pues, precisamente la caracterización ultrasonográfica, en la que ustedes deben de dominar el léxico con que se expresan cada una de las características del comportamiento del ultrasonido al pasar por los diferentes tejidos del cuerpo humano. Y esas son ecogénico, hipoecogénico, hiperecogénico, isoecogénico, anecoico, homogéneo, heterogéneo, reforzamiento posterior, sombra posterior, cola de cometa, difuso o focalizado. Esto es el léxico universal. Si ustedes llegan en algún momento a abordar un estudio o algún artículo de ultrasonido en otro idioma, verán que esta es precisamente la base fundamental con que se expresa cuando se hace descripción ultrasonográfica. En cuanto a la descripción general, aquí debemos empezar siempre con el tipo de estudio, y este es de acuerdo a la región anatómica a explorar. Y ese es, primero, qué tipo de estudio es, pues abdominal, es hepatobiliar, o un abdomen integral, un tracto gastrointestinal dinámico. Dinámico es un estudio especial en el cual se da agua al paciente y vamos viendo cómo va transcurriendo a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, dilatando y motivando la motilidad. Renal, prostático, pélvico, obstétrico, vascular, músculo esquelético, de partes superficiales, de mama, testículo, tiroides, transfrontal, endovaginal, transrectal. O sea, ¿qué tipo de estudio es? Y eso depende del órgano que estamos explorando. Y claro está, en cuanto a transductor, no podemos utilizar un transductor lineal, un convexo, un volumétrico o un endocavitario. En cuanto a las técnicas de corte, recuerden ustedes que siempre tenemos que realizar un corte longitudinal, transversal, sagital, coronal y además qué tipo de ventana sónica estamos utilizando. La ventana sónica es aquello que nos permite ver con mayor claridad la estructura que estamos observando. Por ejemplo, si vemos un riñón, la ventana sónica es el hígado. Si vamos a ver el útero, la ventana sónica será la vejiga llena de líquido. Y así verán ustedes que hay varias ventanas sónicas que podemos nosotros abordar para tener una correcta apreciación de lo que estamos observando. Independientemente de que los cortes, como están viendo aquí, deben ser en eje longitudinal y en eje transversal y anteroposterior. Son los tres ejes que nos permiten sacar el volumen. En este caso estamos viendo una imagen de una próstata en eje longitudinal y anteroposterior y transversal, mediante un transductor endocavitario que habla a más de 180 grados. Aquí tenemos también una imagen compuesta, es un transversal y longitudinal, nada más como la estructura exploral no cambia, pues no se ve mucha diferencia. En cuanto a la ventana sónica que comentábamos, aquí estamos usando la vejiga en su máxima expresión o arreflexión o distendida fisiológicamente, porque la forma es correcta.
para poder observar el órgano blanco, que en este caso es el útero en un eje transversal y en un eje longitudinal, como ven aquí en esta imagen. Lo que nos permite observar con mayor exactitud la estructura blanco. Acá está, nosotros tenemos el entorno de esta estructura, por ejemplo, pues vamos, aquí tenemos asas intestinales, acá tenemos la vagina con líquido, ¿va? Y la forma, nosotros tenemos que ver la forma de este útero es regular, es bien delimitada, entonces se ve bien, perfectamente bien delimitada, como lo ven ustedes aquí, y su ecoestructura homogénea, y en su interior un saco gestacional. Adyacente una imagen anecoica, que ven aquí, redonda, que es un folículo luteinizado, que acompaña a esta gestación. En cuanto a la descripción ultrasonográfica, que es la otra parte que nos corresponde, aquí hay que tomar en cuenta que vamos nosotros a interpretar los diferentes tonos de gris mediante el cual se comporta el eco al regresar. Si el eco no regresa, pues es totalmente negro, y conforme va regresando, se regresa a baja velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad, más, hasta que es totalmente brillante el eco, porque resulta que es aquí topó con un hueso. Entonces, ven ustedes cómo el eco se va a representar en la pantalla dependiendo de la velocidad y de la fuerza con la que regrese. Si regresa con mucha fuerza porque topó con un hueso, es muy brillante, y si no regresa, pues es totalmente negro, la ausencia totalmente de color. Y en base a esto, nosotros podemos establecer en primer lugar ecogénico. Miren ustedes, ecogénico. Aquí tenemos varias imágenes. Ecogénico. Esto es ecogénico. Esto es ecogénico. La pared, las bases. Pero cuando da sombra posterior, se llama hiperecogénico. O sea, es porque está durísimo, que es blanco totalmente. El eco rebotó de una superficie muy, muy, muy dura, entonces se ve blanco, blanco, blanco. Aquí no rebotó prácticamente más, una cosa insignificante, es negro prácticamente, con unas partículas de suspensión un poquito sólidas o espesas, por eso se ve ese puntilleo. Acá tenemos también ecogénico, las líneas están, que contienen el peritoneo, la aponeurosis, los músculos, aquí tenemos esta parte que está aquí, ese es el peritoneo prácticamente que se encuentra parietal y el visceral, como dan vuelta, y están una línea ecogénica y una zona aquí más oscura que se llama hipoecogénico. Y aquí vemos la ecogenicidad del hígado, es ecogénico, también estas líneas son ecogénicas, y las paredes de los vasos sanguíneos son ecogénicos. Y esas, entonces, que son muchas piedritas que se encuentran dentro de esta vesícula, dan sombra posterior, una sombra posterior tenue, ¿no? Son litros pequeños. También esto puede ser ecogénico. Bueno, ustedes como tenemos la cápsula de la gerota, que tenemos aquí, esta parte de aquí, y este riñón tiene algún puntillo ecogénico central. El hígado es ecogénico, y tenemos también las líneas que constituyen el peritoneo y la cápsula de Gleason ecogénicas. Esto es oscuro, es hipoecogénico. Hipoecogénico. Esto. Oscuro. No, el tono de gris es más oscuro. Tenemos aquí la otra imagen donde podemos constatar aquí la ecogenicidad de la calota, del cráneo, ecogénico, y en su interior se ve hipoecogénico, pues más que nada por la sombra acá que estamos dando, que no pasa el sonido con mucha fuerza, pero este que se ve aquí, que es el cabo del centro pelúcido, se ve anecoico prácticamente. Aquí vemos una línea y otra línea que son las paredes de los septos del cabum y el interior del líquido. Entonces, es como tenemos aquí dos imágenes. Estas se llaman imágenes espejo, que vamos a verlo en su momento cuando tengamos en los artefactos. Es una imagen espejo donde se repite en forma constante y equidistante el perfil ecogénico de la calota. Se repite y se repite y se repite. Isoecogénico. Se utiliza para comparar una estructura con otra.
La ecogenicidad de el hígado es semejante a la ecogenicidad del parénquima renal. Entonces se denomina isoecogénico. O el hígado es isoecogénico en relación al riñón, o el riñón es isoecogénico en relación al hígado. Aquí tenemos una línea ecogénica, que es un septo interrenicular totalmente normal dentro de un riñón. Es la línea ecogénica, ecogénico. Anecoico, que no tiene ecos, o sea, se representa generalmente cuando hay líquido, es totalmente líquido. Entonces, anecoico. Anecoico, aquí vemos ustedes que el líquido que está aquí tiene múltiples partículas de suspensión, los que nos permite establecer que este líquido es espeso y totalmente transparente. Esto que ven aquí, esta es un artefacto, este tono de gris aquí con un puntillo ecogénico, es un artefacto originado por los ecos que van viajando y chocan con los que vienen de regreso después de superar la interfase de la pared posterior de este quiste. Entonces provoca una cosa que se llama reforzamiento posterior o reverberancia, y que nos indica que ha cambiado de velocidad en forma brusca al pasar de un medio de alta velocidad a un medio de baja impedancia. Aquí tenemos otra imagen donde podemos observar una línea ecogénica, una zona anecoica con partículas de suspensión, otra zona delimitada, enclaustrada, con múltiples partículas de suspensión ecogénicas, una imagen redonda que tiene un círculo externo ecogénico, una zona hipoecogénica con múltiples partículas de suspensión, una zona ecogénica y una zona central de mayor constituido por un puntillo ecogénico difuso con algunas zonas anecoicas. Aquí vemos ustedes cómo por ejemplo, en esta imagen, en esta película, podemos observar que tenemos el impacto transductor, líneas ecogénicas, aquí tenemos el músculo, aquí tenemos la aponeurosis, la pared anterior, la posterior, o la visceral y parietal, aquí tenemos la pared del útero que es hipoecogénico y además homogéneo, y vemos aquí cómo se ve la interfase de la cavidad endometrial ocupada por este embarazo, donde tenemos un producto rodeado de líquido anecoico, en un corte sagital bien delimitado, con las estructuras que se resaltan en forma ecogénica, que son el macizo facial, el maxilar superior y parte de la columna. Aquí vemos el reforzamiento posterior del líquido que contiene dentro de esta saco gestacional. Entonces, las dos imágenes, el reforzamiento posterior es importantísimo que no lo pasemos por alto. Reforzamiento posterior es el eco de retorno que choca con el que va y provoca ese tipo de brillantez. Es el reforzamiento posterior y nos indica que dentro de esta estructura hay líquido. Aunque es espeso, hay líquido. Aquí también vemos una vesícula, donde vemos la línea que delimita la pared anterior de la vesícula ecogénica, y en su interior un puntillo ecogénico fino o tenue, con un gris tenue, que nos indica que el líquido que se encuentra dentro de esta vesícula es espeso, con su reforzamiento posterior, aunque es tenue debido a que el líquido es espeso. Ven esta otra imagen donde tenemos una zona totalmente anecoica. Este es un artefacto y el reforzamiento posterior intenso que provoca el paso del sonido a través de esta zona anecoica y topar con la pared, con la interfase de la pared posterior y el eco de retorno que origina esta imagen brillante. Igual que en esta imagen compuesta con un filtro, ven ustedes que el reforzamiento es intenso, porque el sonido ha pasado por una estructura anecoica y topa con la interfase y se generan los ecos de retorno con esa zona de reverberación denominada reforzamiento posterior. Y así es como nos permite saber si lo que estamos viendo es líquido o es sólido o tiene partículas. Ven ustedes aquí en esta imagen donde podemos ver un hígado y otro hígado, y vamos a ver en cuanto a lo homogéneo. Aquí está una línea ecogénica, que es la piel, tejido celular subcutáneo, aquí tenemos la cápsula de Gleason, aquí tenemos la aponeurosis anterior, la aponeurosis posterior, el músculo, estamos exactamente en la línea media, aquí está la línea media, aquí se unen los músculos, esto es grasa,
la línea ecogénica de la cápsula de Gleason, y este hígado, cuya textura es homogénea, y claro, van a semillas agujeros, bueno, sí, homogénea interrumpida por estructuras vasculares cortadas transversalmente en este caso, y aquí estructuras vasculares cortadas en eje longitudinal. Aquí tenemos esta imagen donde tenemos un útero en un corte sagital o longitudinal, pues ustedes quieren verlo, con un traductor convexo endovaginal, donde se perfila perfectamente bien sus límites, bien delimitados, su ecotextura homogénea. Se observa en el eco medio 3 líneas, 1, 2, 3, que determina un endometrio proliferativo o temprano. Aquí tenemos el canal endocervical y el cervix, el labio anterior y el labio posterior. Homogéneo. Homogéneo, aquí tenemos un estudio con un traductor lineal de alta resolución, donde podemos ver el dardos homogéneo. Aquí tenemos la túnica vaginalis, la túnica albuginea, me sé perfectamente bien, y la textura de este testículo es homogénea, fina, con un puntillo homogéneo tenue, pero bien delimitado. Heterogéneo, aquello que es totalmente irregular, que no se le puede dar, no se dan características adecuadas, sino que se ven, son mal definido, más alto que ancho. Su textura se construye por un puntillo heterogéneo con zonas de menor ecogenicidad y otras de mayor brillantez. No hay reforzamiento. Ese es un totalmente heterogéneo. Aquí tenemos otra estructura heterogénea. Es como estamos viendo esta placenta ya totalmente heterogénea debido a que tiene áreas de calcificación periférica y zonas anecoicas. No es homogéneo, es heterogéneo. En esta imagen que estamos viendo aquí, podemos ver 4 estructuras en donde podemos observar diferentes características. Ven aquí este hígado, un hígado de textura homogénea, fina, bien delimitada, una zona brillante que corresponde al diafragma y una estructura anecoica o hipoecogénica, podemos decir, en un eje longitudinal que está originado por un vaso suprahepático. La vesícula biliar con la pared anterior ecogénica, bien delimitada, delgada. Al fondo, un arco brillante, hiperecogénico, que deja una amplia sombra posterior. Es un lito en la vesícula, un gran lito en la vesícula. Y ven ustedes cómo aquí está brillante, porque tenemos el reforzamiento que origina el líquido que existe dentro de la vesícula. Entonces aquí hay brillantez. Por eso, nosotros podemos determinar si el líquido que está en su interior es espeso, tiene partículas o sencillamente es totalmente transparente. Aquí vemos la pared anterior de esta vesícula, líquido totalmente oscuro con reforzamiento posterior, paredes delgadas. Vean aquí esta otra imagen, tenemos una imagen compuesta en eje longitudinal y en eje transversal, transversal convexo. Bueno, vemos como órgano blanco la vesícula biliar. El entorno es un tejido hepático, homogéneo, finamente compactado, bien delimitado. La pared de esta vesícula, vemos, es como se ve totalmente engrosada, desdoblada en 2 líneas ecogénicas. Entonces tenemos una pared, una vesícula que se encuentra de paredes edematizadas en este corte, en su interior con un nivel líquido y otro nivel que es ecogénico, no da sombra posterior, así que no es hiperecogénico, es ecogénico. Y entonces como tenemos el reforzamiento posterior del líquido que se encuentra dentro de esta vesícula biliar, lo que nos determina la presencia de un nivel y una masa sólida, pero no totalmente sólida, sino semisólida. Entonces, barro tumefacto. Igualmente, en esta imagen vemos cómo está la vesícula biliar en un eje longitudinal de paredes delgadas y múltiples imágenes pequeñas ecogénicas que dan un reforzamiento, una sombra posterior muy tenue. Son pequeñas con un escaso sombra posterior y con un gran reforzamiento posterior, de que este es un líquido. Así que en una sola imagen podemos tener todas las características: homogéneo, hiperecogénico, sombra posterior, anecoico, ecogénico. Todo esto lo podemos ver en una sola imagen y debemos darle su interpretación. En esta
donde vemos, observamos esta línea ecogénica con esa brillantez importante que se extiende hasta el final de la pantalla y que son en cola de cometa, son el artefacto de cola de cometa y que nos indica que se encuentra en este estómago un gas que se está moviendo y que origina estas estructuras que se llaman cola de cometa, es el gas. Tenemos aquí esta imagen, que ya lo conocíamos, tenemos aquí una imagen ecogénica, una ecogénica, otra línea ecogénica, son estructuras ecogénicas en esta imagen que tenemos en doble color, donde están múltiples zonas trabeculadas, de algunas con contenido líquido espeso, otras con contenido líquido transparente, y que nos determina la presencia de un absceso, de un quiste complejo, septado, tiroideo. Aquí tenemos el gas que podemos observar dentro del riñón, que es diferente al otro tipo de gas, porque ese se encuentra atrapado dentro de las estructuras del riñón, lo que nos da una pionefrosis. ¿Ven? El riñón está mal delimitado, está totalmente heterogéneo, el seno se encuentra determinado por áreas ecogénicas y áreas anecoicas, con discreto reforzamiento posterior. Ese es una pionefrosis, un absceso renal, el gas. En esta imagen podemos observar lo que es difuso y lo que es focalizado. Son dos hígados, ven este hígado que tenemos aquí, un hígado de una textura finamente compactado, brillante, que da como consecuencia la compresión de las estructuras vasculares que apenas sí se observan. Aquí tenemos la vena cava inferior, el diafragma y la cápsula de Gleason. Aquí una zona anecoica con un puntillo que está determinado por los artefactos de las dos estructuras, tanto hepática como el diafragma, que dan una zona oscura, un derrame pleural. Y ven ustedes aquí una imagen focalizada. Tenemos el hígado, su textura homogénea, el resto, pero llama la atención la presencia de dos imágenes perfectamente bien delimitadas, redondas, que están constituidas por un puntillo ecogénico que no da sombra posterior. Entonces tenemos aquí los hemangiomas, son lesiones focalizadas y son una lesión difusa y focalizada. Entonces aquí tenemos 4 hígados totalmente diferentes, un hígado con una lesión focalizada, un hígado con una lesión difusa. Aquí vemos un hígado que está oscuro en relación a los demás, y además ven ustedes las estructuras vasculares como se encuentran totalmente dilatadas porque se trata de una congestión pasiva crónica del hígado por una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, las suprahepáticas dilatadas hacia arriba de la vena cava inferior y la textura oscura de ese hígado, ese ligamento que resalta. Aquí tenemos otra imagen, los vasos suprahepáticos, calibre normal prácticamente, y una textura homogénea fina de ese hígado con donde resalta la ecogenicidad del diafragma. En esta imagen donde vamos a observar, tenemos un estudio renal con traductor convexo, donde podemos observar el tejido celular subcutáneo, tenemos la aponeurosis, los músculos, y se perfila ahí el riñón de una imagen más definida, multiondulada, su textura heterogénea a expensas de zonas anecoicas, y el seno se encuentra caracterizado por dilatación con presencia de líquido, por una ectasia calicial. Y el reforzamiento posterior del edema que tiene ese riñón. Aquí tenemos otra imagen, entonces, en la que podemos observar un riñón y una imagen anecoica redonda que está ocupando la porción del polo superior dorsal. Tenemos bien delimitada, de contenido totalmente oscuro, con amplio reforzamiento posterior, lo que quiere decir que este quiste que se encuentra en la cabeza del riñón renal es de contenido totalmente líquido, transparente. Bien, esta es una
parte fundamental de todo ultrasonografista, el que domine el léxico ultrasonográfico. Ese es el motivo por el cual eso vamos a dárselo directamente en su grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias y estamos pendientes. No sin antes recordarles que tienen que entregar sus imágenes, tienen prácticamente 15 días, pueden bajarlas de internet si no tienen equipo, y si no, nosotros vamos a mandarles una serie de imágenes y ustedes pueden hacerle la descripción de ellas. En forma personalizada, vamos a mandar imágenes o un videíto y ustedes van a tratar de interpretarlo. Vamos a ponernos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias.